Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on. Que la construcción de sociedades prósperas pasa por la protección de derechos sociales. Que algunos hayan abandonado ese espacio y ahora patrocinen políticas de austeridad que ahondan en la desigualdad que implica ineficiencias económicas es su problema. Habrá que preguntar a los que dejaron de ser socialdemócratas por qué dejaron de serlo. Nosotros no tenemos ninguna duda en nuestra propuesta. En nuestro estudio indicamos de dónde se puede sacar el dinero. Y se puede, porque España es rica. Quiero que quien la haga la pague. Estamos apañados. Tan grave como saltarse las leyes o robar al Estado, dar mal ejemplo. Su partido se lucró de la red Gürtel. El partido que se ha financiado irregularmente. O sea, que no son capaces de resolver la corrupción en su propio partido y queremos resolver la corrupción del planeta. Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Estamos apañados. Señor Rajoy, ni usted, ni su gobierno, ni su partido tienen la autoridad moral, ni la credibilidad suficiente como para plantear aquí hoy. Podía haber dicho perfectamente el capo de la familia. Lo siento, pero no cuela. Usted no está en condiciones de abordar la tarea de regeneración democrática que exige España en materia de limpieza y de lucha contra la corrupción. No tengo ninguna lista que aportar a este debate, no voy a dar ningún nombre en este debate, no voy a hablar de ningún partido y ni siquiera voy a hacer juicios de valor. Tengo la impresión de que su voluntad de acabar con la corrupción tiene un límite muy claro. Está en Despeñaperros, porque ahí está el caso Edu, el caso Delphi, el caso Eres, más de 50 diputados imputados del Partido Socialista. El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delitos a que alude en su auto. Por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos. Que me ha dejado preocupado, señor Rajoy y señor Alonso. ¿La dimisión de la señora Mato es por motivos de salud? Estamos apañados. Es hora de entregar el rey, que no tiene ningún sentido seguir resistiendo con mentiras, con insultos y con crispación. Los españoles tienen derecho a votar, hay que convocar elecciones generales y los españoles tienen derecho a decidir en manos de quién ponen la escoba necesaria para limpiar toda la basura que esta gente ha dejado en nuestro país. Estamos apañados. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera un día más. Y saludamos a quienes se incorporan en este momento al programa a través de las redes sociales, a quienes componen nuestro Focus Group, con el que rastreamos la red, analizamos la prensa y sobre todo ponemos la temperatura, ponemos el termómetro al descontento social. Galiana, Rojo Cabreado, Caque Rodríguez, Tito, no al tip, Daniel Riquelme, Celemín, stop al tip, Sander Deuda Odiosa, PSV, Manolo Cas, Cora, Dime Radio, Vladimir, Vicentico, Fanny Suárez, Charo Chamizo, Mario Cuellar, en fin, y tantos otros, Manolo Cas, tantos que se van incorporando, tanto en directo como en diferido. Bienvenidos. Hoy es día 28 de noviembre de 2014 y aprovechamos para abrir una página de este cuaderno de bitácora porque hemos escuchado al principio la presentación del marco económico para el borrador de programa de Podemos. Lo presentaron ayer Vicens Navarro, Juan Torres, Pablo Iglesias, Carolina Vescansa. Escuchábamos también, veréis que hoy además de esto hablan algunos periódicos, escuchábamos también fragmentos de ese
pleno sobre la corrupción que tuvo lugar ayer en el Congreso de los Diputados, una farsa. Una farsa. Un teatro del y tú más, que lo único que consigue es profundizar todavía más en la distancia que hay, que se está abriendo entre los ciudadanos y las instituciones. Es una opereta que está poniendo todavía mucho más en peligro nuestro sistema, porque ayer se dieron las paradojas que solamente se dan en este país, en el que un presidente del gobierno, sobre el que pesa la acusación de que cobraba sobresueldos en dinero negro, con una ministra recién cesada, o dimitida, o lo que haya sido, un presidente, digo, que es capaz de salir ante los ciudadanos presentando una batería de medidas que tenía guardadas en el armario, y presentó cosas tan paradójicas como tratar de regular por ley los estatutos de los partidos, mientras que él, en su partido, en el Partido Popular, los oculta desde el año 2008, que es lo que denuncia hoy Infolibre.es. Es papel mojado. Como papel mojado fue en el año 2009 el Código de Buenas Prácticas que presentó el Partido Popular. Y si no me creéis, escuchadlo. Ana Mato, en el año 2009. Tenemos hoy la oportunidad de presentarles el Código de Buenas Prácticas que ya habíamos anunciado, una iniciativa de nuestro presidente Mariano Rajoy de hace unos cuantos meses y una iniciativa que responde a un compromiso de autoexigencia que tiene este partido y de responsabilidad con los ciudadanos españoles que reclaman que los partidos políticos sean vanguardistas y no miren para otro lado cuando se dan conductas que no son adecuadas, sino que pongan soluciones a los posibles problemas que se le puedan plantear. Eso es precisamente lo que se ha aprobado esta mañana en el Comité Ejecutivo del Partido, un proyecto, un código de buenas prácticas. Año 2009. Es irónico, ¿no? Porque estamos en el año 2014. Yo, de verdad, no sé si queda una sola gota en el depósito de credibilidad de Mariano Rajoy, porque parece bastante agotado. Y la cuestión ahora es, ¿qué hacemos con todo esto? Ayer alguien decía en Al Rojo Vivo que necesitamos elecciones anticipadas. Yo no sé ya si basta con eso, y ni siquiera tampoco sabemos de verdad si eso convulsionaría todavía más la maltrecha situación de este país, pero sea la fórmula que sea, lo que sí es evidente es que se está poniendo en peligro el sistema. Porque el desapego de los ciudadanos es evidentemente creciente. Y Rajoy, ahí le tenéis, escondido en las murallas del castillo y sin darse cuenta todavía de que mientras tanto las aldeas alrededor están siendo todas arrasadas. Pero ¿cuánto tiempo va a aguantar el sistema sin que haga nada verdaderamente efectivo? Porque lo que hace falta aquí es una catarsis, un proceso que sea verdaderamente rupturista, como lo fue la Tangentopoli italiana de los años 80, pero no maquillajes ni imposturas. Imposturas como la de ayer. El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delitos a que alude en su auto. Por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos. Que me ha dejado preocupado, señor Rajoy y señor Alonso. ¿La dimisión de la señora Mato es por motivos de salud? En fin, está lloviendo. Mucho. Pero la tormenta escampa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia. Y no estás solo. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Vicentico dice en Twitter, cada vez más convencido de que a los corruptos, que además son así de cínicos, hay que retirarles la nacionalidad y embargarlos, dice Fanny Suárez. Si la mejor era Ana Mato para presentar el Código de Buenas Prácticas, ¿qué más tendrán por allí escondido? Y Celemín, sobre el debate de ayer. Más de lo mismo, la diferencia es que ahora ya no nos lo creemos, estamos despertando, dice. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Radiocable.com.
Bueno, el próximo domingo el programa El Objetivo de Ana Pastor pone el foco en el Estado Islámico. Sabéis que es un grupo terrorista, pero que empezó comportándose más bien como una insurgencia y que ahora se está extendiendo, invadiendo territorios. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Pues estaba muy interesado en hablar contigo, Ana, porque mientras estábamos distraídos aquí en el Y tú más, en la ministra de Sanidad, en las peleas del Parlamento, vi las imágenes que has tuiteado del viaje que has hecho al Líbano y quería que tuviéramos la oportunidad de hablar porque me ha gustado que alguien se preocupe de los asuntos que son verdaderamente trascendentales. ¿Cómo es que habéis elegido ese tema? Bueno, pues por algo que tú decías, y es que aunque la actualidad nacional nos llama mucho la atención cada semana, la realidad es que una persona del equipo a la que le preocupan, le gustan y se conoce bien estos temas, Raquel Villaécija, nos lleva insistiendo un tiempo, hay que hablar del Estado Islámico, no es exactamente igual que Al-Qaeda, el peligro incluso puede ser potencialmente mayor, y nos preguntamos de dónde vienen estos tipos que vemos en las imágenes y cuál es el riesgo para España, ¿no? Así que eso hemos hecho, irnos al origen de todo, a uno de los países donde quieren entrar. De hecho, ya están en el norte del Líbano, han entrado en Siria y han entrado en Irak, y hasta allí nos hemos ido esta semana, estamos recién llegados. Oye, Ana, es verdad que el Estado Islámico es enormemente desconocido, porque aquí en España hemos sufrido las consecuencias del terrorismo de Al-Qaeda, pero digamos que son grupos terroristas diferentes, ¿no? Hay diferencias entre ellos. Sí, de hecho, hay quien asegura, y lo bueno de hacer el objetivo es que hablan los que saben, y les preguntamos a los que saben y aseguran que son, digamos, sucesores del propio Bin Laden, pero con varios puntos diferentes respecto a Al-Qaeda. Tienen más medios, manejan mucho más dinero de financiación. Piensa que han ocupado en zonas de Irak pozos de petróleo que están vendiendo en el mercado negro y haciéndose de oro con ello. Son mucho más sofisticados en la propaganda. Los vídeos que ellos hacen, y vamos a ver algunos de ellos el domingo, son, si digo al puro estilo Hollywood para que la gente me entienda, de un nivel de sofisticación importante. Utilizan las redes y, sobre todo, están ocupando territorio, cosa que nunca hizo Al-Qaeda, que se limitaba, que ya era bastante, a cometer atentados. Al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, se ha autoproclamado el califa. Esto no ocurría desde 1924 y ni siquiera Bin Laden, enemigo público número 1, ni siquiera él se atrevió a hacerlo. Oye, y dicen los expertos que una de las fortalezas de este movimiento terrorista es que es enormemente seductor, incluso para los jóvenes, y hablabas de la eficacia de su propaganda, y creo que habéis entrevistado incluso a un yihadista. Sí, hemos entrevistado a un joven, un simpatizante del Estado Islámico que vive en el norte del Líbano y que el discurso es absolutamente escalofriante porque copia uno por uno todos estos argumentos de la propaganda que estamos comentando, y que directamente a cámara vais a ver las imágenes, eso sí, él con la cara tapada, justifica la ejecución y el asesinato pues de periodistas británicos o americanos a los que no considera periodistas, como si eso hiciera que su acto fuera algo mejor, ¿no? Él dice que no, que forman parte de los ejércitos de ocupación y que los que les pase pues se lo merecen, ¿no? Es escalofriante escuchar su testimonio, insisto, al que se le ven los ojos porque se tapó la cara para la entrevista. Oye, y en España, porque cuando ha emergido el debate de si debíamos colaborar militarmente con esta nueva batalla contra el terrorismo islámico y contra el Estado Islámico, ha surgido el debate y claro, había gente que decía, ya, pero es que esto nos queda muy lejos. ¿Realmente nos queda tan lejos? ¿Hay un riesgo real? Bueno, hemos preguntado, y también se va a ver en el programa, hemos hablado con la policía y con la Guardia Civil de las diferencias que estábamos comentando con Al-Qaeda, el terrorismo que nosotros ya hemos sufrido varias veces, pero efectivamente hay preocupación por algunas zonas de España. Un ejemplo es que se calcula que entre 60 y 100 personas han salido de España, españoles que han viajado desde aquí hasta Siria para sumarse al Estado Islámico, con el riesgo de que algunos de ellos puedan volver, ¿no? Y el nivel de radicalización que tienen. Sobre todo uno de los focos que preocupa es Ceuta. A nadie se le escapa que la pobreza es un buen caldo de cultivo y que hay zonas especialmente sensibles, no solo en España, sino también fuera, y que hemos visto y leído que algunos de los tipos que salen ejecutando periodistas son franceses, son británicos, y hemos sabido que algún español también está allí, ¿no? Claro que preocupa a las fuerzas de seguridad, y lo que nosotros queremos saber este domingo es si tenemos medios para luchar contra este tipo de terrorismo y si se puede hacer algo más de manera preventiva. Pues Ana Pastor, El Objetivo, domingo, en La Sexta, hoy con el foco puesto en el Estado Islámico. Muchísimas gracias, Ana, por atender esta llamada. Muchísimas gracias a ti, como siempre, Fernando. Radiocable.com. Estamos apañados.
Bueno, y si os parece vamos a pasar a ver las portadas de los periódicos. Bueno, dice Anela en Twitter, dice: cada día tengo más claro que en España somos muy buenos. Ninguna sociedad de otro país de la Unión Europea lo soportaría. Luego también Vicentico dice: los que van de patriotas luego roban a sus conciudadanos en cuanto reptan unos metros en la escala de poder. ¿Qué país? Así está el termómetro, amigos. Bueno, yo os decía, las portadas de los periódicos, hoy todos los editoriales os podéis imaginar, están referidos al debate, al pleno de la sesión de ayer sobre corrupción. Y el ABC, por ejemplo: cerco a la corrupción. Rajoy combate su desgaste con 70 medidas para la regeneración. Lo que no dice es que las tenía en el armario metidas, que ya las había anunciado antes, pero en fin. Dice: el PSOE echa mano del caso Gürtel y el cese de Mato para cerrar la puerta al consenso. Hombre, si el Partido Popular todavía esperaba consenso ayer, después de la que había caído un día antes, 24 horas antes. Y por cierto, dice: el hermano de Tania Sánchez también recibió un piso protegido. Recibió un piso protegido. Hombre, recibir un piso protegido es como tener luz. El hermano de Tania Sánchez usaba la luz. Bueno, hasta donde sabemos no es delito. Esto, fijaos, yo estuve el miércoles en el programa No nos moverán de Castilla-La Mancha, y allí entrevistamos al portavoz del Partido Popular en Rivas, a José Antonio River, que es la formación que ha denunciado las conductas supuestamente irregulares de Tania Sánchez, de Izquierda Unida. Y he recuperado el fragmento porque me sorprende muchísimo la virulencia de los ataques, y quiero que escuchéis este fragmento para ver si os hacéis la misma opinión que yo. No, sí, es cierto que la ley admite estas cosas, pero lo que te dice la ley es que cuando te sucede una cosa de estas, que te toca a ti estar en una junta local y te toca votar, tienes el derecho por lo menos a inhibirte y salirte y no votar este contrato. Sí que resulta que es legal. Pero ahí tenéis a dos señores periódicos hablando de una noticia que además es local, puesto que se trata de Rivas, en portada. Los dos señores periódicos, porque hoy lo lleva también La Razón, con este mismo enfoque. El hermano de Tania Sánchez también tiene un piso de protección oficial en Rivas. Yo no entiendo entonces cómo se le dedica a dos portadas, salvo que lo que se pretenda es restar a Tania posibilidades ahora que está compitiendo en las primarias. Y digo, y se lo preguntábamos el otro día a ella, esto tiene más pinta de ser fuego amigo. Porque, como digo, nada ilegal. Lo que me sorprende es la actitud del Partido Popular. Y, ojo, yo no digo que estas palabras sean un cheque en blanco para nadie. Tania Sánchez, como cualquier otro ciudadano, tendrá que explicarse. Aquí lo ha hecho, pero tendrá que explicarse como es natural y tendrá que demostrar que no ha cometido ningún acto irregular. Eso parece obvio. Pero, desde luego, por lo que se sabe hoy de estos asuntos, a la vista de lo que dicen los del propio Partido Popular, esto parece que por lo menos ha estado hinchado artificialmente, por lo menos con lo que sabemos hasta este momento. Bien, como todos los ataques sean de esta naturaleza, estamos finos. Bueno, os decía, más portadas. Dice el periódico El País: Rajoy admite problemas serios en el PP sin ofrecer nuevas medidas. Defiende a Ana Mato pese a su relación con la trama Gürtel, dice el periódico El País, y el PSOE cuestiona que el presidente pueda liderar un proceso de regeneración. Dice el periódico El País, dice: un día después de la dimisión de su ministra de Sanidad por su relación con la trama Gürtel, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ofreció en el Pleno del Congreso un paquete de 70 medidas de regeneración que en su inmensa mayoría se derivaban de leyes presentadas ya hace meses. España no está corrompida, dijo Mariano Rajoy.
El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Our youth is what we think we want, and we'll grip it till the bitter end. And yeah, if I could... Y luego es que es chocante la visión que tienen los periódicos en su versión impresa. Los editoriales. Dice el editorial del periódico ABC, dice: Rajoy acudió ayer a la Cámara Baja con 2 bazas por delante. La dimisión de Ana Mato, como si eso fuese una baza. Bueno, es que más que una dimisión es un cese por salir vinculada en un auto de corrupción. Es que es una cosa... En fin, dice el ABC, bazas que además contrastaban con el discurso recurrente y cada vez menos atractivo del líder socialista, Pedro Sánchez. Como si no fuera con Rajoy la cosa, el problema ahora lo tiene Pedro Sánchez. Dice, quien a veces modula su tono bajo, una apariencia de colaboración institucional, pero que siempre acaba atrapado por sus contradicciones y por sus limitaciones, dice el periódico ABC. Feeling chained down, my thoughts are ripped apart. For once I have the answer that you gave me. And yeah, if I could only be right, it's something of a moment that could make me fight. But maybe we should turn off the lights alone, and I must go. I don't wanna be with you. Claro, dice Guillem Salazar en Twitter, dice que no nos engañen, es que el consenso contra la corrupción sí que existe, pero existe en la calle, que es donde debe existir, dice. Lo del pleno es que es una pura teatralización. In once to take a step, behind the door is where you'll lie. It's so typical in the years that we've been. Our youth is what we think we want, and we'll grip it till the bitter. Estoy viendo también... Bueno, sabéis, los que acostumbráis, los que conectáis con este programa habitualmente, sabéis que es un momento durante la mañana, 30 minutos de cierta relajación, aunque la actualidad no nos permite mucha, pero en el que nos permitimos colocar los periódicos sobre la mesa, extender las portadas, comentarlas con amigos y repartir unos cafés. En esto consiste básicamente la cafetera, lo digo porque como se están incorporando nuevas emisoras también FM, por si alguna Dime Radio, por ejemplo, o otras páginas web que están empezando a retransmitir este programa, pues alguna persona se incorpora por primera vez aquí. En fin, hacemos una lectura, la primera lectura antes de acudir a trabajar. Además hoy es viernes, queda el fin de semana por delante. Sé que no es la mejor forma de afrontar el fin de semana, observando cómo está el patio, pero en fin, es la realidad de nuestro país. Bueno, dice también el periódico El País, ayer sabéis que se presentó el programa económico de Podemos, o por lo menos el marco a través del cual se va a desarrollar ese programa económico. Y dice el periódico El País, Podemos renuncia a sus propuestas económicas más radicales. Iglesias se presenta como el verdadero socialdemócrata. En la presentación ayer de su plan económico, dice El País, Podemos optó por renunciar a sus propuestas más radicales para apostar por iniciativas fiscales propias de la tradición socialdemócrata, según Pablo Iglesias. El programa ya no incluye una renta universal, sino una de reinserción, y se descarta la salida del euro. Tampoco se contempla el impago de la deuda y sí el acceso al crédito como un derecho. Bueno, me llama la atención que esto sorprenda, porque aquí cuando entrevistamos a Torres López, cuando comenzaba a elaborar ese programa económico, él mismo lo dijo aquí, dijo, yo he recibido el encargo de hacer un programa económico que sea sólido y que sea creíble, y que además sea posible, que es exactamente lo que se presentó ayer. Pero un periodista, me parece que además fue un periodista internacional, un periodista extranjero, en la rueda de prensa, preguntó a Podemos, les dijo,
tengo la sensación de que todo esto se enmarca dentro de la política socialdemócrata. Dice, ¿usted se siente cómodo en ese registro? Y dijo Pablo Iglesias, es que yo siempre he dicho que quienes se habían alejado han sido el Partido Socialista y el Partido Popular de las medidas socialdemócratas, son quienes han renunciado a ellas, no nosotros, ¿no? Esto sucedió ayer en la rueda de prensa y de ahí el titular del periódico El País. Dice también El País, Escocia logra una histórica cesión de autonomía fiscal. Dice, una comisión creada por el gobierno británico recomendó ayer que el Parlamento de Escocia tenga competencia exclusiva en el impuesto sobre la renta, que recauda 13.000 millones de euros al año. Ahí lo tenéis. La foto es bastante buena porque está Mariano Rajoy, una foto de portada al hilo del pleno del debate de ayer sobre corrupción. Y dice, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría junto al presidente Mariano Rajoy en el pleno del Congreso. Pero Mariano Rajoy, que se debía estar como peinando algo así, parece que tiene un semblante de preocupación y tiene la mano en la cabeza, así como inquietamente. I'm a pawn in your life and wants to know the boundaries. I can move around so slightly. Octavio Paz. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. Dice Gamba con mermelada en Twitter. Dice, para asumir el discurso de Rajoy hace falta mucho brandy en el café. Y PSV dice, me parece muy bien cuando voy conociendo lo que voy conociendo del programa económico de Podemos. Yo seguí ayer la rueda de prensa. La verdad es que fue bastante interesante, entre otras cosas porque Vicens Navarro y Juan Torres son tipos de una solvencia muy, muy acreditada. En fin, tipos con una dimensión, no solamente catedráticos aquí en España, sino con una dimensión internacional muy reconocida, ¿no? Pero además son capaces de asumir medidas que, siendo arriesgadas, porque es verdad que aquí no se han puesto en marcha, son medidas perfectamente verosímiles, perfectamente posibles dentro del marco. Y de hecho fue gracioso porque hubo algún periodista que les preguntaba, claro, estás hablando con dos súper especialistas. Y entonces quedaba un poco ridículo porque le preguntaba, bueno, pero aquí no ha marcado usted los márgenes, los límites, ¿de qué cifras estaríamos hablando? Pensando que igual les pillaban en algún renuncio. Y que os podéis imaginar a todo un catedrático valoradísimo en Estados Unidos como Vicens Navarro contestando a eso. Y luego además ellos son, que eso me llama mucho la atención, porque son especialmente duros con los periodistas cuando malinterpretan alguno de sus mensajes. Y no sé si les seguís un poco, pero con frecuencia publican cartas exigiendo rectificaciones ante cosas, diciendo usted no ha leído mi trabajo, usted no ha leído mi obra, como lo demuestra el capítulo 70 del libro tal, como lo demuestra tal, ¿no? Porque solo así se permite usted decir que yo soy partidario del impago de esta manera, de tal. Entonces, bueno, son tipos bastante solventes. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Luego ya cada uno pues estará de acuerdo, ¿no?, con las medidas que propongan, pero desde luego su solvencia no se puede poner en cuestión. Por cierto que este es un asunto que lleva también El Mundo a su portada. Además es el asunto al que dedica más espacio en toda la portada. Podemos: más funcionarios y más salarios porque España es rica. Los economistas Juan Torres y Vicens Navarro proponen garantizar por ley el derecho al crédito, subir las pensiones, fortalecer los sindicatos, jornadas de 35 horas y un sueldo para madres solteras. Por cierto, todo medidas que, aunque le molestó mucho a Juan Torres cuando le preguntaron si importaban estas medidas, dijo, aquí no se importa nada. Dice, se pueden importar productos, pero las economías no se importan. Pero sí es verdad que dijeron que todas estas medidas, muchas de ellas, habían sido tomadas en países del norte de Europa. Dijo, si ustedes quieren buscar un referente, pueden buscar jornada de 35 horas o pueden buscar desde Francia hasta Noruega o busquen más arriba, ¿no?, en algunas de esas medidas. Dice, el riesgo de la decepción, dice John Muller, que firma un artículo también en el periódico El Mundo. Sin embargo, el editorial principal
a pesar de que es la información más amplia que ha destacado el periódico en su portada, el editorial está dedicado al pleno de ayer. Dice el periódico El Mundo, dice: lo sorprendente es que hayan transcurrido ya 3 años desde la toma de posesión del gobierno de Rajoy y que en materia de lucha contra la corrupción estemos hoy como el primer día. Eso denota, dice El Mundo, que ha habido un error de cálculo por parte de Rajoy, que lo dio todo a la recuperación económica y dejó en segundo plano la regeneración, que es una demanda ciudadana que además moviliza el voto. Es lo que lleva el tema de portada, porque en portada sí dice: Sánchez rechaza un pacto global con el PP contra la corrupción, pero ahí pone el foco sobre Pedro Sánchez, que también es irónico, ¿no? Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Gente que quiere cambiar el mundo. Katia Rodríguez, Manolo Cas, Daniel Riquelme, Virginia Rodríguez, Hardy Useful, Rojo Cabreado, Borja García Zapardiel, Tito, Anela, Moisés Soto, Celemín, Maese Ciprés, Carlos Otero, Gamba con Mermelada y tantos amigos, Paloma Irazazábal, que nos acompañan cada día. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos volvemos a escuchar el lunes. Hay un fin de semana por delante, disfrutadlo. Poned música, juntaos con amigos, cantad. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Adiós, hasta el lunes. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. If we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, 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 oh. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang, oh.